tomando las decisiones más agresivas en contra de la mayoría e impidiendo que la mayoría se exprese. Y buscan ya ahora, mediante una campaña, desacreditar la consulta popular por una razón muy sencilla, porque ellos saben que la mayoría de los ciudadanos está en contra de la reforma privatizadora del petróleo y de la electricidad que han llevado a cabo. Entonces, ¿qué le deja uno a la sociedad? ¿Qué le deja uno a los ciudadanos? Pero además lo hacen con una enorme hipocresía, porque dicen que están a favor de las consultas populares, pero que ahora no, que en este tema no. Si no es en los temas más importantes como es el petróleo, entonces ¿en qué tema será? Puede discutirse mucho la parte jurídica, yo creo que eso debemos hacerlo con todo rigor, pero aquí no estamos discutiendo solo la parte jurídica, aquí lo que estamos discutiendo es la parte política, y aquí se va a ver de qué lado está cada quien, y ustedes lo van a ver con toda claridad. Unos que dicen que les gusta la consulta y que están a favor de la consulta a los ciudadanos y la participación ciudadana, pero que ponen todos los pretextos para que esta no se haga. Y otros que hemos empujado desde el principio y vamos a seguir empujando la participación libre de los ciudadanos y de la sociedad. El hecho básico, fundamental de todo esto es que esta reforma no fue parte del mandato. Enrique Peña Nieto, candidato del PRI y del Verde, jamás pidió el voto para apoyar esta transformación que privatiza petróleos. Esta consulta va en contra de lo que quiere la mayoría, y así lo demuestran. Esta reforma va en contra de lo que quiere la mayoría, y así lo demuestran todas las encuestas serias que hay en el país. Entonces, estamos aquí haciendo dos cosas. Una, señalando todas las irregularidades que han ocurrido en el proceso de aprobación de esta reforma, que podrá en su momento ser objeto de alguna acción de carácter legal. Y la otra, lo que estamos haciendo es diciendo que ya llegó el momento en donde se decidan cada quien de qué lado quiere estar, del lado de los ciudadanos y de la consulta democrática, o poniendo pretextos para impedir que esta consulta se lleve a cabo. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Este grupo parlamentario, después de escuchar los posicionamientos tanto del PRI como del PAN y del Verde, queremos destacar dos asuntos muy importantes. Primero, el senador Gerardo Flores miente cuando quiere lavarle la cara a esta reforma que es totalmente dañina para el medio ambiente. Estaremos generando el más grande ecocidio de la historia del país. En las leyes secundarias, leyes reglamentarias, no habrá manera de poder regular la explotación en nuestro territorio nacional, ya que han abierto la posibilidad de que se explote el suelo por medio de hidrofracturas. Es tan terrible el daño para el ecosistema, para el medio ambiente, que está prohibido en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en prácticamente todo el mundo, ¿sí? Salvo Irán, Irak y las naciones que están en guerra y con una condición ni siquiera de países subdesarrollados. Esta reforma afecta terriblemente la salud humana y el medio ambiente. También decimos que el diputado Beltrones miente cuando habla de que llegará el progreso con la explotación de nuestro suelo con nuevas tecnologías. No vamos a revolucionar nada. El éxito y el progreso están sujetos a los derechos humanos, y esta nueva reforma atenta con los derechos humanos. De manera específica, el derecho a la salud, que es obligatoriedad del Estado garantizar y que está también en la Constitución, que ellos juraron cumplir y hacer cumplir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy buenos días también a todos los medios de comunicación. Simplemente para aclarar un par de puntos que nos parece importante. Primero, que el riesgo que se está corriendo a que la consolidación democrática se desmorone en los congresos locales quedó evidente en estas oprobiosas 83 horas que les bastaron a los congresos locales que aprobaron esta reforma energética. Celebramos la posición
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que valientemente ha hecho un pronunciamiento en contra de la reforma energética. Suena muy parecida a la historia a 1948, cuando faltaron 11 días para entregar más de 2 millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio, y ahora 11 días faltaron para entregar lo que nos quedaba de riqueza nacional. Ahora bien, es importante decir que con ley secundaria o sin ley secundaria, la consulta va. La consulta es un derecho que está consagrado en el artículo 35 de nuestra Constitución. Aquellos que dicen que no es posible realizar la consulta hasta no tener ley secundaria, les recordamos que ya una vez un presidente de este país hizo uso de un derecho de la Constitución con el tema de la iniciativa preferente sin tener ley secundaria. Y lo hizo para uno de los temas más importantes, que era el asunto laboral. Entonces, que no se engañe al pueblo de México. La consulta en 2015 se llevará a cabo. No se está respetando un mandato que hoy solo puede estar expresado en las encuestas. Estudios de opinión, incluso del Centro de Estudios de Opinión Pública de esta Cámara de Diputados de este año, indican la falta de respaldo popular que tiene esta reforma entre la ciudadanía. Una mayoría aplastante que se expresa no solamente en ese estudio, sino también en estudios del CIDE, del propio de este país, la encuesta nacional de valores sobre lo que nos une y nos divide. Eso no les importó y mienten los senadores, como el senador Lozano, que dice que las mayorías ganaron con esta reforma. Las mayorías están en contra. Y si no, veámoslo en la consulta popular. Por eso es que nuestra ruta está encaminada a entregar a los ciudadanos el derecho que tienen en la Constitución de opinar sobre temas de trascendencia nacional. Falso que sea un tema de ingresos, porque es un tema energético. Ellos se cansaron de decirlo durante todo este año y ahora cambian de opinión. Falso que no sea posible revertir reformas a la Constitución a través de la consulta. Este es el momento en que los ciudadanos deben de acabar con esta distracción de querer violar su derecho constitucional de tomar el protagonismo sobre las decisiones de nuestro país. La consulta va y en la consulta nos veremos entre quienes queremos que los ciudadanos decidan y quienes quieren seguir imponiendo en una minoría, porque esa es la verdadera minoría legislativa, las decisiones que se cruzan con los intereses. Eso no puede seguir ocurriendo y en esta comisión permanente lo diremos una y otra vez hasta el cansancio. No nos cansaremos hasta que la consulta se lleve a cabo y entonces los mexicanos puedan decidir sobre su riqueza y sobre su futuro. Gracias, muy buenos días a los compañeros de la Comisión Permanente del Grupo Parlamentario del PRD. Muchas gracias por permitirme esta información que, bueno, pues si bien es cierto, se comunicó el punto de acuerdo de la Asamblea Legislativa donde se rechaza esta reforma energética. No era un trámite sencillo porque no lo querían ni recibir en la mesa directiva. Hubo muchos obstáculos para que se diera a conocer que hay un Congreso que, bueno, desafortunadamente no tiene ese estatus porque nos están truncando la reforma política, pero la Ciudad de México, en voz de sus representantes, rechazó esta reforma energética y creo que nosotros necesitamos decirlo ante este avallazamiento de congresos locales que en fast track aprobaron 28 congresos estatales las reformas constitucionales y que ahora, como comentan mis compañeros, se quiere truncar también la posibilidad de una consulta ciudadana. Estamos viendo cómo hay ya una campaña muy violenta, muy agresiva en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hoy mismo se denunció que hay un tumor en las redes porque Peña Nieto y Osorio Chong retuitearon de manera, y el gobernador de Quintana Roo retuitearon de manera totalmente voraz toda esta
falacia que están haciendo de la reforma energética, vendiéndonos bondades que no existen y diciéndonos cosas que no es que le queramos prosperar a esta reforma todos los desfortunios, sino somos también testigos de las otras privatizaciones, y eso de que va a bajar la luz o la gasolina es una vil mentira. Y hoy de manera pues enfática se señaló el que en un medio de comunicación estos mandatarios hayan hecho uso de las redes sociales. Eso se puede criminalizar en otros países, pero aquí lamentablemente en México ellos pueden hacer uso de las redes sin mayor recato y hacernos ver estas bondades que, insisto, no existen en la reforma constitucional. Por eso también queremos denunciar que hay una campaña en contra de la consulta ciudadana, líderes de opinión, haciendo una interpretación de la Constitución, argumentan cosas como las que se señalaron, de que si es una reforma constitucional no se puede someter a consulta, o que es un tema de ingresos. Están buscando la forma de cómo rechazar ahora que la gente opine con respecto a esto que hicieron con la Constitución. Esto que estamos viviendo ahora es un golpe de Estado legislativo, y así necesitamos denunciarlo, así como lo procesaron, así como lo discutieron, y así como quieren erigirse como los representantes de la nación, pues que le consulten a la nación. ¿Qué le temen a la consulta ciudadana? ¿Por qué dejar caer esta herramienta de participación ciudadana que está en la Constitución y que ahora quieren, con líderes de opinión que están pagados para decir esto en los medios de comunicación, echar abajo una consulta que es necesaria ante un tema de tanta trascendencia como es el abrir nuestro sector energético a particulares en las partes que estaban resguardadas exclusivamente para el Estado? Eso es lo que queremos denunciar, y también hacer valer que con nosotros como PRD, aquí en la Cámara de Diputados, votamos a favor de la consulta porque tiene todos los elementos, los mecanismos para llevarse a cabo. Nadie nos engañó, nadie nos puso una redacción que no conociéramos. Se han manejado muchas cosas, que si hay transitorios que no leímos. No es cierto. La ley tiene los elementos para tener un procedimiento cuando hay una iniciativa de la gente, reuniendo las firmas correspondientes, que ya las reunimos y ahora solamente están en dictamen del Senado para ser pasadas a la Suprema Corte. Ahí ponemos también nosotros los argumentos para que la Suprema Corte diga esta constitucionalidad que tiene nuestra consulta, nuestra ley reglamentaria y nuestro derecho a que la gente se exprese y diga lo que quiere para el sector energético de este país. Gracias. ¿Había preguntas por parte de los medios? Sí, adelante. Muchas gracias, muy buenos días, diputados, senadores. Yo quiero preguntarle en otros dos temas, si me lo permiten, algún senador, el senador Camacho o algún otro senador que guste responderme. ¿Qué saben precisamente? El senador Preciado acaba de decir que en febrero ya hay acuerdos en el Senado para que en febrero salga adelante la consulta popular. ¿Qué saben precisamente de ellos? Y a los diputados, ¿qué pasaría en otro tema en materia electoral ahora que ya se aprobó el INE con estos consejeros y que todavía quedan pendientes para su nombramiento? Por favor, gracias. Sí, en el último día de sesiones del Senado hubo una conversación con el senador Preciado. Yo platiqué con él y él tenía algunas dudas, algunas críticas respecto a la ley que había sido enviada a la Cámara de Diputados, la minuta. Entonces, el punto es preguntarle si realmente quería o no perfeccionar esta ley, y él ofreció que hubiera un acuerdo político para que perfeccionáramos la ley. Incluso esta propuesta se le hizo al PRI en los últimos minutos de esa sesión. Entonces yo tomo la palabra del senador a nombre del grupo parlamentario del PAN de que ellos quieren sacar adelante la ley en febrero, y espero que el PRI no ponga pretextos en febrero para que aprobemos la ley de la consulta popular. Si la tenemos que perfeccionar y alguien tiene alguna duda, pues perfeccionémosla. Pero el punto central aquí es que ya no va a haber posibilidad de que alguien diga que está a favor de la consulta, pero que hay algo que la impide, porque todavía estamos en el momento
de hacer cualquier corrección que sea necesaria para que esto se lleve a cabo. Entonces, de este lado, que se pongan los que están a favor de los ciudadanos, de la democracia y de la consulta, y de este, que se pongan los que están a favor del autoritarismo, del retroceso y de la nulificación de la participación de los ciudadanos, y hagámoslo de tal manera que no queden pretextos para que tenga uno que escoger. Lo demás es un asunto de legisladores, es un asunto de tribunales, pero la decisión política no es más que a favor de los ciudadanos o en contra de la participación de los ciudadanos. Yo sí quiero comentar en este caso que quede bien claro que hay un compromiso tanto del PAN como del PRI de que en febrero salga precisamente esta iniciativa. Así que bueno, pues esperemos que así sea y que ahorita en el Senado nosotros estamos haciendo un recuento de las firmas. Hay un notario público que está dando fe de todas las firmas que se fueron conjuntando de todo el país, que son alrededor del 2% tal como lo establece la ley, y que hemos cumplido tal como se ha indicado para que no haya pretexto alguno de que se haga la consulta popular. Estamos en esa lucha y lo vamos a lograr porque estamos en todo el derecho de los ciudadanos. Muchas gracias. En el caso de los consejeros faltantes, ese asunto se quedó en manos de la Junta de Coordinación Política. Hay un proceso en el que ellos determinarán si esta lista va a trascender a la lista para el INE o va a ser otra convocatoria la que se expida, pero está en manos de la Junta de Coordinación Política. Eso no se nos ha notificado el procedimiento y bueno, pues esperaremos esa comunicación para entonces estar al pendiente de lo que harán con estos nuevos nombramientos. No hay duda, ustedes pueden consultar todas las encuestas. Todas las encuestas están en contra de que haya mayor inversión privada en petróleos mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, con una pregunta totalmente neutral, el resultado es francamente negativo. Y esto es muy interesante porque yo he revisado estas encuestas desde hace 20 o 30 años y nunca ha cambiado, lo cual nos dice que a pesar de todas las campañas de publicidad que han emprendido los distintos gobiernos apoyando la privatización y desacreditando a Pemex, la población sigue defendiendo su petróleo. Entonces es algo digno de observación porque algo nos está diciendo. Que no haya habido manifestaciones como en otras ocasiones es producto de una serie de circunstancias. Creo yo que los medios tienen una enorme responsabilidad. Cuando se estaba discutiendo esto, nunca salían los temas en los medios. O sea, los debates espléndidos no fueron transmitidos más que en el canal del Congreso. Entonces, ¿cómo quieren que la población participe y se entere si no está informada? Y no podemos nosotros sustituir a los medios de comunicación. Entonces, aquí hay esa parte. Luego también hay una circunstancia de que esto ocurrió en un momento donde ya había habido mucho desgaste con distintas movilizaciones que habían ocurrido en esta ciudad, en donde los trabajadores o los maestros han defendido sus derechos, pero también había generado esto un ambiente ya de confrontación en la ciudad. Bueno, en esas condiciones, bueno, hay gente que dice ya no queremos más, ya no queremos más marchas. Pero creo que se equivocaría quien concluya que no hay oposición. Y los remito a que revisen las encuestas últimas. Y lo que estamos observando en las encuestas últimas, ahí está la encuesta de GEA, que es una casa encuestadora que nadie va a sospechar que está patrocinada por la oposición, ¿verdad? Pero que ha hecho un trabajo serio. La encuesta de GEA y todas las encuestas, ¿verdad?, dicen dos cosas. Una, que el nivel de aprobación del presidente Enrique Peña Nieto va para abajo. Estaba en 56%, algunas dicen que hoy está en 48% y otras dicen que está en 42%. Pero hay una caída clarísima en el nivel de aprobación del presidente. Y dos, el nivel de inconformidad social en el país está aumentando de manera que
llama la atención para cualquiera que haya observado estos fenómenos de manera sistemática. Es decir, ya no solo es un motivo de decir, bueno, esto está mal, no, debería ser un motivo de preocupación de un gobierno. Y el otro tema es mira, yo pienso que no podemos resolver el tema de la corrupción que van a traer las inversiones privadas en Pemex y en la CFE con esquemas, ahora sí que pigmeos, o sea, con unas comisiones administrativas. ¿Cuándo vamos a regular? O sea, ustedes vean cómo ha funcionado el gobierno. Las comisiones reguladoras han podido regular algo, incluso pensando que tienen funcionarios competentes y honestos. Simplemente los grupos de presión en el país han sido hasta hoy más poderosos que cualquiera de estas comisiones reguladoras. Si a ese poder de los grupos internos ahora se agrega el poder internacional de las empresas y de los gobiernos extranjeros, yo no veo cómo esas comisiones reguladoras puedan frenar la corrupción. Y por lo tanto, no quiere decir que nosotros no vamos a ser de la legislación secundaria, pero la naturaleza del régimen político, en vez de que vayamos a un presidencialismo democrático, lo que estemos viviendo es la restauración del presidencialismo a la más vieja usanza, el presidencialismo autoritario. Pues así no se puede regular nada, porque es una figura que está arriba y todo lo de abajo está totalmente vacío. Entonces, parte de la discusión que viene será una discusión a fondo del Estado, del régimen político, para que al menos las decisiones que se toman no sean una burla a la sociedad. Muchas gracias. Nada más para comentarles que esto es una lucha que no acaba. Precisamente el día de hoy, y que tiene que ver con la pregunta que se hace aquí, se está firmando o se firmó ya por muchas organizaciones, por muchos ciudadanos y ciudadanas, y en las que sin lugar a duda los diputados, diputadas, senadores y senadoras del PRD formaremos parte, que es el Plan por la Unidad en Defensa de la Soberanía Nacional y los Recursos Energéticos. Y es ahí nos vamos a plantear una ruta, porque estamos conscientes de lo que ha ocurrido y estamos conscientes de que necesitamos la unidad con otros sectores para seguir dando esta batalla. No son cientos, no son miles, somos millones de mexicanos y mexicanas que estaremos luchando por la defensa de los recursos energéticos. Gracias.